Bien, amigos, continuando con los ejemplos de extracción de data, ahora vamos a continuar con un ejemplo de Access. Como bien mencionamos en el video anterior, partimos de la extracción, de la transformación y la carga. Entonces tenemos diferentes tipos de archivos de base de datos, de archivos Excel y de cualquier otro que los transformamos, los pasamos a un Excel o a un Power BI y después hacemos nuestros análisis. Entonces, bien, partamos. Nos vamos al Excel, vamos aquí a datos de una vez. Le damos aquí a obtener datos desde una base de datos y nos vamos a donde dice Access. Este es el archivo ejemplo. Le vamos a importar. En este caso, los archivos de Access presentan su información como formas de tablas. Aquí nosotros podemos tratar de consolidarlas todas, pero en este caso, o en este ejemplo, no vamos a tratar sobre ese tema. Vamos a mostrar solo dos ejemplos sencillos y para ello vamos a utilizar la tabla de clientes y la tabla de pedidos. Podemos seleccionar todos los archivos o tablas que quisiéramos, pero solo vamos a trabajar con esos dos. Le damos aquí a transformar de datos y se nos abre el editor de Power Query. Bien, esto nos permite visualizar la información de cada tabla. Por lo menos aquí estamos visualizando la consulta. Fíjense que vamos a saber cuál está visualizando porque va a estar aquí marcada. Si yo me fuera a la de pedidos, se queda sombreada en verde. Entonces, generalmente la primera es la que siempre se visualiza al iniciar. Entonces aquí tenemos el ID de cliente, el nombre de la compañía, el nombre del contacto, el cargo del contacto, la dirección, la ciudad, la región, código postal, país, el teléfono, el fax y demás información. Esto que hice pedido es que es otra tabla que se puede visualizar, otra información que se puede visualizar y la podemos expandir, pero eso lo veremos en otros casos. Entonces, esta información, si consideramos que ya está bien ordenada, pudiéramos hacer lo mismo. Nos vamos a un Excel, la importamos como una tabla dinámica o como otra conexión. La diferencia entre importarlo como conexión o como tabla dinámica es que si nosotros quisiéramos hacer un modelamiento o trabajar con Power Pivot, necesitamos que se almacene, que se agregue al modelo de datos. Esto quiere decir que se lo vamos a poder visualizar o trabajar en el Excel, pero no se va a presentar la tabla como tal, la información. Es como que estuviera cargada, pero no se visualiza. Sin embargo, podemos insertar tablas dinámicas de ella y cualquier otra información. Aquí también podemos ver la tabla de pedidos. También podemos visualizar si están bien configurados los campos en cuanto a su información que muestra. El ID del pedido, en este caso es texto, el cliente, el empleado, la fecha del pedido, y así con cada uno de estos ítems que tienen las tablas y la información del tabla. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que visualizamos que toda la información está correcta, le damos aquí cerrar y cargar y como mencionaba antes, puedes cargarlo como tabla si el tamaño del archivo te lo permite y se va a ver aquí en el Excel toda la información. Si no es así, te conviene crear solo la conexión de manera que tú puedas visualizarlo, como bien indiqué antes, sin necesidad que se te presente la tabla. Vas a poder trabajarla en tabla dinámica, en lo que tú quieras, pero no va a estar visualizada aquí en el Excel. Entonces, podemos crear la tabla, como digo, crear la tabla dinámica de una vez o crear el gráfico dinámico. Podemos crear una sola conexión, que esto es más que nada o es más útil cuando trabajamos con Power Pivot, como mencioné antes, y lo agregamos al modelo de datos. Eso nos va a servir relacionar tablas, porque como bien dije antes, eso lo vamos a tratar más adelante. Entonces aquí lo puedo de una vez crear solo la conexión para que vean cómo se trata. Se me van a cargar las dos consultas o las dos tablas. Eso tarda un poco, pero mientras actualiza, eso después nos va a permitir trabajarlas y lo vinculamos en Power Pivot en conjunto o por separado, como vamos a hacer en este caso. Bien, cuando sale así es que se cargó la información sin ningún problema, sin ningún error.
Entonces aquí nos podemos ir a insertar tabla dinámica. Fíjense que aquí se habilita lo que es usar el modelo de datos de este libro porque tenemos estas conexiones a estas dos tablas. Entonces, le puedo dar aquí a aceptar. Y fíjense que ahora el diseño de la tabla dinámica me hace referencia a estos dos archivos o tablas para hablar correctamente. Y aquí podemos hacer por cliente, igual como se comporta una tabla dinámica, y el país para hacer un ejemplo. No, bueno, lo podemos visualizar aquí al lado. O lo podemos hacer al revés. Por país, ¿cuántos clientes hay? Y aquí tenemos un informe o un detalle, un análisis de los clientes. Después podemos trabajar aparte también si queremos o necesitamos las siguientes tablas. Pero como bien señalé, aquí vamos a, en vez de trabajar con la tabla de clientes, vamos a trabajar con la tabla de pedidos. Entonces, aquí también tenemos el país destinatario y tenemos el pedido o la cantidad de pedidos. Y aquí ya podemos visualizar un informe detallado como decía, por países, tanto de clientes como de los pedidos. Entonces, fíjense que no es muy complicado visualizar la información o transformar la información de manera que nosotros podamos generar reportes, sea de un acceso o de un archivo de Access, de un TXT, y como es de esperar, de un Excel sería hasta mucho más sencillo. Para nada, ninguno es complicado, simplemente nos permiten visualizar la información de manera diferente. El Access se presenta a través de tabla, el TXT en su modelo de texto y los Excel dependiendo del formato que estemos trabajando. Y bueno, nada chicos, esto era lo que le quería compartir en este video y espero que les sirva la información y la usen en sus próximos trabajos. Hasta luego, nos vemos.